Uno de los rescatistas se refería a los edificios como sándwiches de muertos. Eso me pareció muy fuerte. Y ellos mismos cogían el material también y nos mostraban, es que miren, esto es puro cartón, esto es puro icopor. Demasiado desgarrador cuando retiran el cuerpo a un niño y se lo entregan a sus padres. Es decir, todo es tan artesanal, en la vida real eso no es así. Durante varios días estuvo en los edificios colapsados. Acompañó a las familias que lo perdieron todo durante el desastre y documentó a miles de venezolanos que intentan reconstruirse en medio de la tragedia. Hoy nos acompaña Stephanie Valencia, periodista y reportera de nuestro canal aliado Noticias Caracol. Bienvenida, Stephanie, a este espacio de Venezuela al Día. Sara, muchas gracias, qué honor estar aquí. Bueno, Stephanie, cuéntenos primero cómo fue ese llamado, cómo le dicen desde el noticiero que debe dirigirse a la zona del desastre. ¿Cuál fue esa primera imagen? ¿Qué fue lo primero que usted vio cuando llegó a Venezuela? Bueno, Juan Roberto, que es nuestro director, una vez ocurrió el terremoto, hizo como ese llamado de China, necesito que arranque para allá, pero tenía una cita muy importante, digámoslo así, que cumplir acá en Bogotá, y él mismo fue el que cayó en cuenta en medio de la llamada y me dijo, no, China, usted no puede faltar a eso, esperemos mejor, aguantemos. Igual eso hay que ir relevando gente porque vamos a estar mucho tiempo haciendo cobertura allá, entonces esperemos. Después de que mi compañera Andreina regresó, fue cuando el jefe me dijo, estamos buscándote etiquetes para que puedas ir allá, entonces por favor ten tus cosas listas porque en cualquier momento puedes salir. Y así fue. Estuvimos en total 10 días allá, ese era como el propósito, estar inicialmente 10 días. Nosotros llegamos fue a Valencia y de Valencia viajamos por tierra hacia Caracas. Y en Caracas ya una vez instalados fue que pudimos viajar por primera vez a La Guaira. Y la primera imagen cuando entramos, digamos que la primera destrucción que pudimos ver de lo que fue el terremoto fue en plena carretera. O sea, no habíamos todavía entrado a La Guaira y ya se veía derrumbes en la carretera, muy cerca a la playa. Y empezamos a ver inicialmente fue los albergues, que fue muy, digamos, impresionante porque eran ahí al lado de la carretera. O sea, hay muchos albergues en polideportivos, en parques, pero hay muchos otros albergues en la carretera. El carro pasa y tú ves a un lado la cantidad de albergues, los niños, las mamás, la gente con estufas ahí en la calle cocinando. Digamos que eso relacionado al terremoto fue la primera imagen que vimos, los albergues que quedan literalmente en la calle. Y ya después cuando fuimos recorriendo, eso fue como pasar a otra dimensión, porque así en Caracas hubiera habido afectaciones, no son a simple vista, fue en ciertos sectores, nosotros no los vimos. Empezamos a ver todo el daño y la destrucción fue cuando empezamos a entrar a La Guaira y fue como entrar literalmente a otra dimensión. Todo empezó a tornarse gris, era como en sepia. ¿Se acuerdan las fotos cuando salían en color sepia? Fue algo así, porque todo se veía muy marrón, muy oscuro, los edificios derrumbados completamente, la carretera, hay una imagen impresionante que por una carretera por la que pasamos completamente dividida y abierta en dos partes. En otras partes el asfalto se levanta aquí y se levanta acá y queda una ranura así grande que impide pues el paso de los carros y los desvíos, pero creo que la primera imagen fue esa, los albergues, ver a la gente literalmente durmiendo en la calle y los edificios ya colapsados, y a medida que uno va entrando y va llegando al centro de La Guaira, que fue como la zona más afectada y la parte costera, pues obviamente la imagen es mucho más aterradora y es eso, siente uno mucho miedo y se siente uno muy diminuto porque terremotos ha habido muchos, pero cuando tú estás ahí y ves hacia arriba la cantidad de escombros, la cantidad de gente, la cantidad de tierra, la cantidad de concreto, uno dice, somos muy chiquiticos ante la dimensión tan grande que tiene, digamos, la afectación de estos dos terremotos. Stephanie, hablamos de un tema muy polémico de que en Venezuela al Día le hemos hecho seguimiento y es precisamente a la Gran Misión Vivienda. Recordemos que fue un proyecto social impulsado por el entonces gobierno de Hugo Chávez, en el que básicamente era entregarle vivienda a miles de familias vulnerables y pobres. Usted estuvo allá, usted tuvo la oportunidad, porque los veíamos en los reportajes, de tocar los materiales, de estar en esas casas que se ven todas iguales. ¿Cómo llegó a esa historia, Stephanie? ¿Y qué encontró usted cuando pudo entrar a este complejo habitacional que, recordemos, pues está en toda Venezuela, pero en este caso es en La Guaira, que se llama el barrio o complejo habitacional Hugo Chávez? Pues bueno, curiosamente esa fue la primera nota que nosotros hicimos en todo el cubrimiento.
Nuestro afán era llegar a La Guaira porque sabíamos que era la zona más afectada, pero recién entramos a La Guaira, la primera zona que se ve de destrucción de vivienda es ese, el barrio Hugo Chávez. Pues allá se le llama así, complejo barrio Hugo Chávez. Y es impresionante porque es como si las casas hubieran explotado por debajo. Por eso muchas de las personas que la habitan cuestionan las bases, cuáles eran las bases que tenían estas viviendas, porque si uno ve las imágenes, las casas no se destruyeron arriba, son casas de 3, 4 pisos y no se destruyeron arriba. El peso del movimiento telúrico que hubo hizo que la base de la vivienda fue como si explotara hacia los lados y lo que había arriba cayera. De ahí el cuestionamiento de cómo estaban cimentadas estas viviendas. Muchas de ellas, cuando empezamos a recorrer el barrio, explotadas por debajo, otras se tumbaron hacia un lado y otras se vinieron como hacia adentro. Y el primer contacto que tuvimos con la gente fue porque en una de esas casas, justo al lado, había como un campamento chiquito. Entonces nos acercamos, empezamos a hablar con la gente, nos dejaron entrar, tienen ahí todo armado, o sea, ellos no querían abandonar su casa sin saber todavía qué va a pasar con ellos, tampoco querían irse a un albergue, entonces decidieron montar su propio campamento justo al lado de la casa de ellos. Y fue cuando nos acercamos y les dijimos, vengan, explíquenos cómo quedó su casa, qué fue lo que pasó, y ahí fue cuando empezamos a entrar al edificio de ellos o a la casa de ellos. Y ellos mismos cogían el material también y nos mostraban, es que miren, esto es puro cartón, esto es puro icopor. Había una especie como de espuma que era como como fibra, le llaman ellos, pero es como una especie de espuma. Nosotros durante el cubrimiento también estuvimos hablando con algunos analistas y en cuanto al icopor, ellos dicen que eso sí hace parte como de el material que se emplea dentro de las estructuras, pero el cartón no. Las personas dicen que antes del terremoto ellos ya veían muchos daños estructurales en las viviendas, mucha humedad, por ejemplo, del piso de arriba, las paredes eran de drywall, entonces el apartamento de un lado con el que le queda justo al lado se escuchaba absolutamente todo, si tú tocabas la pared claramente se escuchaba al lado. Digamos que eso era una de las partes más débiles que ellos mostraban de sus viviendas y ellos dicen que cuando las recibieron eran conscientes de que las viviendas no eran como lo que esperaban y que seguramente no era como lo más fuerte, pero era una vivienda y era lo que ellos finalmente pues necesitaban, un techo y un lugar en donde vivir. Pero dicen ellos que a pesar de saber eso pues nunca dimensionaron que ante un terremoto las casas se iban a desbaratar por completo. Y lo que ellos resumen es que se sienten engañados. Estas viviendas no fueron en su totalidad gratuitas, tuvieron ellos que pagar, digamos que precios muy económicos, demasiado bajos, pero tuvieron que pagar y ellos dijeron lo pagamos con esfuerzo. Fueron viviendas que nos costaron y nos sentimos engañados porque no resultaron siendo lo que nos prometieron que sería. Usted dice algo muy cierto y que ellos lo llamaron engaño. Esa palabra se escuchó durante el reportaje. ¿Usted considera que el terremoto terminó convirtiéndose en esa ruptura y en esa fractura de la relación que había entre ciudadanía y Estado? Yo creo que la ruptura ya estaba. En esta zona de La Guaira nos encontramos con muchas personas, digamos, afines al gobierno y muchas otras que a raíz de lo que ocurrió con el terremoto pues mostraron su completo descontento. Muchos tienen esa sensación de engaño, de traición, sobre todo por lo que pasó después. O sea, creo que lo de las viviendas es algo, me atrevería abusivamente a decir algo mínimo en comparación a lo que vino después, que era lo que ellos esperaban de parte del gobierno y era un abrazo, un apoyo, una atención, una reacción inmediata, que lamentablemente pues no se vio. Por lo menos hablo de la mayoría de las personas que nosotros entrevistamos, que esa era su visión. La visión de nos dejaron solos, la visión de necesitamos una maquinaria y no nos la dieron, la visión de cuando más necesitamos rescatar sobrevivientes, que fueron los primeros días, las primeras 72 horas, no lo tuvieron. Y muchas personas dicen, si no hubiera sido por el apoyo de los rescatistas internacionales que vinieron, que ayudaron, por la misma gente que se volcó a meterse en los escombros, ¿qué hubiéramos hecho? Entonces yo sí creo que la relación ya estaba un poco rota antes de, pero creo que terminó de romperse después de que ocurrió ese terremoto. Hay muchas personas en pequeños sectores de La Guaira, en donde a pesar de lo que pasó siguen siendo muy afines, pero
son personas que, digamos, no tuvieron el mismo nivel de afectación, digámoslo así, no tuvieron pérdidas humanas como si lo tuvieron en otros sectores. Entonces creo que se ve un poco ese choque, pero sí creo que si había una herida o una ruptura, terminó incrementándose a raíz del terremoto por la forma en la que el gobierno actuó ante los miles de damnificados que hoy hay en Venezuela. ¿Qué le dice la gente? ¿Para dónde se van? Usted lo menciona, que ellos se hacen al lado de lo poco que quedó de la casa, que muchas esperanzas y mucha felicidad les trajo en su momento. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los especialistas? Porque como lo menciona, habló con ingenieros y también personas que estaban al tanto de la situación. ¿Qué va a pasar con estas casas? ¿Las van a demoler definitivamente? ¿Se van a hacer estudios para saber realmente lo que pasó? ¿Y qué dice la gente? La gente precisamente que están ahí frente a lo que pues, durante varios años les trajo tanta felicidad. Yo sé que es como la principal duda que uno tiene. Cuando yo llegué a hacer uno de mis últimos reportajes, mi esperanza era poder empezar a dar esas respuestas, pero ni siquiera ellos mismos las tienen. Y los mismos ingenieros civiles que están allá trabajando, la mayoría de ellos voluntarios, o sea, ingenieros que han venido de otros estados y viajaron para apoyar y ayudar a acelerar este proceso, ni siquiera ellos han podido empezar a hacer los estudios para poder determinar qué va a pasar y qué van a hacer, o cuánto tiempo va a tomar, o cuánto le va a costar en plata a Venezuela poder reconstruir esta zona de La Guaira, porque hasta que no se cumpla una primera etapa, que es en la que están en este momento, no van a poder avanzar en eso. Entonces ahorita están todavía recuperando cuerpos. Las familias se niegan totalmente a irse de ahí hasta que los cuerpos sean recuperados. No quieren que pase lo que pasó con el deslave del 99, en el que miles de personas murieron y muchos cuerpos no pudieron ser recuperados. Y sobre esas tierras en donde quedaron esos cuerpos sepultados construyeron La Guaira y muchos edificios de La Guaira. Ellos no quieren que vuelva a pasar eso, que queden los cuerpos allí y que se reconstruya La Guaira sobre los cuerpos o los cadáveres de sus seres queridos. Entonces mucha gente se niega a irse. Al principio hubo un poquito de choque con la entrada de la maquinaria que empezó a remover escombros porque la gente tenía mucho miedo de que algunas partes de los cuerpos de sus familiares terminaran allí o terminaran siendo afectados o destruidos por la maquinaria. Pero ya después de que hubo toda una jornada de sensibilización, los mismos ingenieros y especialistas explicándoles a la gente, tranquilos, lo vamos a hacer con cuidado. Entonces el trabajo ha sido muy articulado también con la gente para poder decirles, bueno, la máquina empezó a entrar a cavar, pero hay una persona ahí que está diciéndole, espere, pare, porque parece que ahí hay algo, entonces se detienen, examinan, o sea, es algo que toma muchas horas, es un proceso muy, muy lento y por eso es tan desgarrador para la gente, pero ya están en esa etapa en que la maquinaria ya por fin, después de muchos días, pudo llegar la maquinaria y ahora están empezando a retirar las placas de concreto, que es lo más grande y lo más pesado. Y con eso, pues continúa la remoción de escombros y continúa la recuperación de cuerpos. Solo hasta cuando eso pase pueden empezar a hacer los estudios para poder saber qué va a pasar. Entonces es muy incierto y creo que esa incertidumbre también ayuda a que la gente se sienta cada vez más desesperada, pero al mismo tiempo cuando recuperan el cuerpo de un perrito, cuando recuperan el cuerpo de una persona, de un familiar, pues eso incrementa la esperanza de los que están ahí. Dicen, sí se puede, así me tome 30 días. Ayer recuperaron el cuerpo de una niña. Y yo decía, cuando él decía eso, no puedo creer que más de 30 días y ya por fin pude recuperarla. Yo decía, de verdad, 30 días en un proceso que pudo haber sido mucho más rápido si desde el principio se hubiera obrado bien. Stephanie, hablemos ahora de los damnificados, que es la verdadera tragedia. Miles de personas que quedaron sin nada. En uno de sus últimos reportajes hay una frase de una madre a la que usted entrevista y le dice, mi vida terminó el 24 de junio, cuando perdí a mi hija, cuando la encontré. ¿Cómo fue escuchar esto? Karina. Bueno, con Karina fue muy confrontante, o no sé cómo explicarlo, porque ella tiene una fe enorme en Dios y yo sí creo que un terremoto o una tragedia así de esta magnitud sí pone a prueba o te desafía a ti en todo. ¿Cuál es tu fortaleza espiritual, tu fortaleza mental, tu fortaleza física? Y escucharla a ella hablar de Dios y de la voluntad de Dios en la manera en que lo hizo, a mí me confrontó mucho, porque claramente ella todavía está en su proceso de duelo. Le tomó 18 días poder recuperar el cuerpo de su hija y a pesar de eso ella creía y todavía tenía fe en que podía encontrar a su hija viva.
En la entrevista lo dice, mi miedo era encontrarla muerta. Yo quería encontrar a mi hija viva si hubieran pasado 18 días. Finalmente pues la encuentra muerta. Pudo enviar el cuerpo a otro estado para poder enterrarla. Y después de haber ido a enterrar a su hija, se regresó a La Guaira para seguir ayudando a todos sus vecinos del edificio donde ellas vivían. Entonces, no, o sea, eso para mí fue escalofriante. Primero verla a ella en medio de su duelo todavía ayudando a otros vecinos, porque ella dice, hubo mucha gente que ni siquiera me conocía y vino hasta acá a ayudarme a encontrar el cuerpo de una persona que tampoco ellos conocen. Y estuvieron aquí para mí y gracias a ellos pude recuperar el cuerpo de mi hija. ¿Cómo me voy a ir yo y dejar a estas personas que ahora están ayudando a otras personas, dejarlos solos? Entonces ella está ahí apoyando con lo que puede, porque no se mete a los escombros a retirar, digamos, concreto ni a nada de eso, pero ayuda a conseguirles agua, les ayuda a conseguir la comida, los mantiene hidratados, lo que sea que necesiten. Necesitamos una pala. Ella va y busca la manera de ir a conseguirla. El solo hecho de poder ayudar, de abrazar por lo menos, hay una vecina de ella, que es la que aparece también en la imagen cuando ella señala, mira, allí hay mucha gente, o sea, yo por lo menos pude recuperar el cuerpo de mi hija y lo pude recuperar completo, porque hay muchas familias que han recuperado el tronco, que han recuperado partes de su familiar, pero no completo. Y ella decía, pero mira, ellos están allá y no han podido todavía encontrar a los suyos. Eso ve uno la fortaleza de su gente en el momento en el que no tienen nada. Y como Karina hay muchísimos más ahí en La Guaira. Mucha gente siendo solidaria aun cuando perdió todo. O sea, yo perdí mi casa, perdí familiares, perdí todo, no tengo nada. Pero estoy buscando la manera, a pesar de lo que estoy viviendo y atravesando, de ayudar a otra persona que perdió de pronto un poquitico más que yo, o que está necesitando ayuda en este momento, o a ayudar incluso a personas que ni siquiera necesitan esa cantidad de ayuda. Nos pasó a nosotros un momento que fue como muy confrontante para el equipo. Terminamos de rodar todo el día, estábamos grabando y ya hubo un punto donde teníamos que mandar material. Nos sentamos en el piso porque no encontramos otro lugar en donde más hacernos. Nos sentamos en el piso y empezamos a conectar los equipos para poder mandar el material a Bogotá. Cuando llegan unas personas con unas bolsas que empiezan a saludarlos, hola, ¿qué más? ¿Tienen hambre? Tomen. Y nos empezaron a entregar sopa, botellas de agua. Entonces empezamos a hablar con ellos y nos decían, no, nosotros también perdimos todo, perdimos nuestra casa, perdimos familiares, pero hay que seguir, aquí estamos apoyando a nuestra gente, a los que lo necesitan, a ustedes, gracias por estar acá. Y nos dieron unas palabras súper lindas, la gente muy agradecida de ver al periodismo de afuera volcarse a informar, a mostrar, a registrar, entrevistar a la gente, metidos en las mismas jornadas en las que ellos están. Pero pues en medio de todo, obviamente, uno llega allá y uno dimensiona todo lo que se está viviendo y uno sabe que uno es muy afortunado en muchas cosas. Y aún sintiéndonos así, estando en el piso, trabajando, que venga gente a ofrecerte una sopa caliente, que venga gente a ofrecerte una botella de agua, uno se siente muy confrontado. Hay una escena que ha impactado bastante y que lo muestran en el reportaje y son esos túneles, como un efecto panqueque uno tras otro, que lo menciona en el reportaje, que la misma gente lo excavó, que se sintió y que le contó a la gente que con sus propias manos, con las uñas, como lo dicen ellos, arriesgaban su propia vida, fracturas, rasguños, bueno, una cantidad de cosas que pasaron alrededor de eso para llegar al fondo donde se cree que están los familiares. Percibí sobre todo el daño emocional que hay en las personas. Hay uno en especial que no voy a olvidar nunca, Pedro Díaz, un muchacho muy joven, no recuerdo su edad, 20 y algo, le pongo unos 22, 23 años, que cuando lo entrevistamos estaba buscando el cuerpo de su papá, el cuerpo de su mamá, y ya había logrado recuperar el cuerpo de una sobrinita. Nunca me vio a los ojos en toda la entrevista. La entrevista real, completa, duró como unos 10 minutos, nunca me miró a la cara. Siempre miraba hacia abajo, al hueco, todo el tiempo mirando hacia el hueco. Y pues yo le escuchaba a él hablar como, él decía, porque claro, a ti te interesa mucho saber, pucha, ¿tú de dónde sacas las fuerzas? Esto es muy intenso, es muy peligroso, ¿cómo haces para acabar un hueco? Y él siempre me respondía lo mismo, es como la fuerza se renueva todos los días. Yo dormiré 2, 3 horas, me recupero, tengo nuevamente fuerzas y vuelvo y me meto allá y empiezo a acabar. Pero yo cómo recupero el dolor que tengo aquí en el alma.
A mí, ¿quién me va a ayudar a sanar lo que yo estoy sintiendo en este momento? Y siempre hablaba del hueco en el alma, el hueco en el alma, y a mí lo único que se me venía en mente, porque yo lo entrevistaba a él y mientras él hablaba, pues uno mira su entorno. Lo que veíamos y teníamos allá al lado era un enorme cráter y creo que me dejaba mucho en la mente el mensaje de la misma profundidad que tiene este hueco, es la misma profundidad que tiene el hueco en mi corazón en este momento. eh, y es que era de verdad, eran como unos, en el caso de él, eran como unos 5 pisos hacia abajo cavados por él. Obviamente con ayuda de la gente, pero a mano, ¿si me entiendes? Con picas, rompen primero con los martillos para debilitar primero el concreto y luego con las picas empiezan a abrir y abrir y abrir el hueco. Y claramente a medida que ellos van avanzando es cada vez más doloroso porque empiezan a encontrarse con restos de los objetos de sus familiares, encuentran eh, primero un laberinto completo porque ellos entran y no saben qué es qué, dónde queda qué, y a medida que van encontrando cosas es que empiezan a decir, esta es la cocina, aquí queda el patio, este era el cuarto, y empiezan ellos mismos a buscar armar ese rompecabezas para poder entender en dónde puede estar su familiar. Entonces, sí, acabo de encontrar el celular de mi papá, quiere decir que debe estar por aquí cerca. Pero yo sí creo que es un trabajo mental muy fuerte, muy, muy fuerte y un daño emocional muy profundo que más allá de reconstruir Venezuela, digamos, en lo que significa su estructura o físicamente, puede tomar mucho tiempo, pero cómo se reconstruye, digamos, emocionalmente una persona y las miles de vidas que sobrevivieron, pero que están viviendo un duelo que no sabemos cuánto tiempo pueda tomar. Una frase de uno de ellos sí era, aprendimos viendo, porque muchos de ellos no eran rescatistas, se convirtieron el 24 de junio en rescatistas. ¿Qué tan improvisada se veía esa labor? ¿Cómo lo hacían ellos? ¿Qué usaban? Los guantes, el uniforme, el casco. ¿Qué tan improvisada se veía precisamente esas personas que nunca en su vida habían hecho levantamiento de cuerpos? Tan improvisado que ni siquiera sabían cómo se llamaba cada cosa que usaban. El traje que ellos usan sanitario, el blanco, ni siquiera sabía cómo se llamaba. Y hay una parte en la entrevista donde él lo dice, porque yo le pregunté, descríbeme, ¿qué te pones para poder entrar allá? Entonces me decía, me pongo esto que no sé cómo se llama, pero es esto blanco que me ayuda a cubrirme para que yo no me infecte. Esa es la dimensión de la improvisación. Hay muchas cosas que desconocen. Al principio no utilizaban esos implementos, lo hacían ellos solos, pero fue cuando los bomberos y otros organismos de socorro empezaron a verlos a ellos haciendo eso, fue que empezaron a decirles, venga, no, venga, les explicamos, si definitivamente lo van a hacer, hay que hacerlo bien. Y fue cuando les explicaron, hay que utilizar 2 y 3 guantes por mano, los trajes, el tapabocas, hay que estárselos cambiando cada 2, 3 horas. No, es que él contaba, por ejemplo, eso es una parte de la entrevista que no salió, y él contaba cómo encontrar un cuerpo toma mucho tiempo, días, pero después de que lo encuentras, extraerlo del lugar puede tomar también 4 o 5 días. Y ellos decían, cada persona tiene un olor diferente y tomar tú 4 o 5 días para retirar un cuerpo es 4 y 5 días con el mismo olor de esa persona. Y hablaba de cómo los cuerpos de los adultos mayores huelen mucho más fuerte que los de los niños, que es demasiado desgarrador cuando retiran el cuerpo a un niño y se lo entregan a sus padres. Es decir, todo es tan artesanal, tan... En la vida real eso no es así. O sea, en la vida real tú tienes que reconocer el cuerpo de tu familiar y ya. Pero aquí no, aquí las familias tienen que ver con sus propios ojos cómo pegan martillazos al lado de la pierna, al lado de la cabeza, con cuidado para no destruirlos, para no desmembrar los cuerpos. Y las familias tienen ese afán, es decir, hay gente que lleva 30 días buscando el cuerpo. Si por fin lo encuentran, la gente quiere ver. Y creo que eso ha sido también parte de lo que más va a marcar a las familias, tener que quedarse con esa última imagen de cómo quedó su familiar y la forma y todo lo que tuvieron que hacer para poder sacarlos. Creo que también por eso la gratitud de muchas personas cuando viene alguien que no es experto en el tema, que no estudió eso, que no se preparó para levantar cuerpos, pero que decidió ponerse un traje blanco y ayudarte a recuperar tu familiar, porque han podido ver día a día y hora tras hora el esfuerzo y todo lo que cuesta poder recuperar un cuerpo cuando no hay nadie más o quienes deberían hacerlo no lo están haciendo. Hablemos específicamente de Ciudad Carpita, que es como a modo también en esa inocencia de alegrarle la vida a varios niños que a lo mejor no dimensionan la magnitud de la tragedia.
¿Qué vio allá? ¿Qué sintió? ¿Qué le decía a la gente en precisamente esa ciudad carpita? Bueno, ahí sí, en los albergues hay muchos contrastes, porque Ciudad Carpita fue como una invención de juego para poder hacerles ver a los niños que vivir en una carpa no es tan trágico como parece y que puede ser un campamento, un juego divertido, chévere. ¿A quién no le gustaría acampar en la playa? La diferencia es que a ellos les tocó forzado y los niños claramente también vivieron la tragedia. Muchos de ellos quedaron paralizados en el momento del terremoto. Hubo niños que no hablaban después de 2 y 3 días, y las familias tuvieron que entrar a hacer como un proceso muy rápido de sanación esos primeros días para que los niños como que aterrizaran todo lo que habían vivido, pero muchos estaban aterrados de pasar por el lado de un edificio y que le cayera encima. Entonces ahí es cuando la familia dice, tenemos que hacer algo para hacerles ver a ellos que no están así, que acá están seguros. Claro, en la playa tú estás alejada de cualquier peligro, me refiero a edificios, casas, postes. em, entonces era una manera de hacerle ver a los niños eso, pero fue un trabajo muy doloroso o ha sido un trabajo muy doloroso para los papás porque están sacando fuerza para poder llevarle alegría a los niños, pero ni siquiera ellos las tienen para poder dárselas a ellos mismos. Entonces creo que ese contraste se ve en todas partes. O sea, tú ves a los niños jugar como si nunca hubiera pasado nada. En las canchas en donde hay refugios, por ejemplo, ellos siguen viendo la cancha como lo que es, una cancha. Y ahí juegan fútbol, básquet, hacen rondas, corren, se ríen. Pero los papás no, los papás sí saben y dimensionan lo que está pasando y creo que les cuesta mucho más mostrar esa alegría cuando estás en un albergue, cuando estás lejos de tu casa, lejos de la comodidad, cuando te toca convivir con otras personas, cuando te toca limitarte a las reglas que impongan en el albergue, a los horarios que te impongan. Es decir, es muy doloroso porque uno sí siente la intención que hay en las personas de querer salir adelante, la intención de querer ser fuertes, pero todos los días se chocan contra ellos mismos. El solo hecho de tú acostarte a dormir, en la playa la brisa es muy fuerte, entonces a veces tienen ventarrones que les levanta absolutamente todo. Es decir, es vivir en condiciones para las que uno nunca estuvo preparado y menos por tanto tiempo. Creo que la mayoría se acompleja mucho pensando en que van a tener que estar ahí por un año y medio. La mayoría de ellos, fue algo que nos impresionó mucho también, sufrieron lo que fue el deslave del 99, entonces la mayoría ya estuvo en albergues, la mayoría ya supo lo que fue perder una casa y están viviendo esta tragedia por segunda vez en una dimensión muchísimo mayor y creo que esa desprotección que han sentido desde el principio o ese abandono que han sentido desde el principio es lo que los lleva a creer que esto va para largo y por eso es que la mayoría dice esto apenas está comenzando. Stephanie, una escena que nunca salió al aire, algo que nos pueda contar que fue muy difícil de grabar y que definitivamente dijeron, no, no puede salir, algo que precisamente no hayamos visto. Mm, Bueno, hubo una en medio de una entrevista. Yo sí siento que psicológicamente esto ha afectado mucho a la gente al punto en que ya hay cosas muy bizarras. Hay gente que se refiere, por ejemplo, en una entrevista, uno de los rescatistas se refería a los edificios como sándwiches de muertos. Uf, eso me pareció muy fuerte. Cuando estábamos armando la nota dijimos, esto no puede salir así, o sea, así, así al tú desmenuzar esa frase, sepas que en teoría es así, porque hay una, hay una placa de concreto, aquí hay cuerpos, acá hay otra placa de concreto, aquí hay cuerpos y cada una es un piso y entre cada piso hay mucha gente muerta, pues uno dice, sí, en teoría lo que él dice es cierto, pero la manera en la que lo dijo, la gente está, es decir, en su mente esto ya está rebosando los límites. Hay muchas personas, por ejemplo, que ya ni dolor sienten, o puede que lo sientan, pero lo están reprimiendo al punto en el que tú ya ves en su mirada, en su manera de actuar y en su manera de hablar, como si esto tocara hacerlo así y no, o sea, muy denso. Eso y pues muchas imágenes que también restringimos eh, precisamente por lo que se ve, ¿no? Cuando encuentran los cuerpos, cuando los sacan. Hay una escena, por ejemplo, que no salió de una imagen en donde uno de los ingenieros está bien metido, o sea, está el edificio destruido como por capas así, parece un abanico.
y en un triángulo que hay así, es un hueco y no lo alcanzamos hasta allá. Entonces él coge una piedra y la tira. Y de donde pega la piedra me dice, ¿sí ves eso blanco donde cayó la piedra? Y yo sí. Y me dijo, eso que ves ahí es cal. Y yo, ¿y por qué está ahí? Y me dice, porque donde cayó la piedra es una pierna. Y ahí hay una persona atravesada. Ya encontramos al familiar a quien pertenece, digamos, ese cuerpo, pero es imposible sacarlo de ahí. Hemos movido, hemos hecho, y si lo hacemos, va a salir por partes. Entonces, la familia ya simplemente entendió que es prácticamente imposible sacarlo, y que es preferible que el cuerpo quede ahí a que lo saquen como saldría. Por eso simplemente se le echó cal para ayudar a que la descomposición y el olor no afecte a todas las personas que están aquí trabajando. Entonces le dije, bueno, pero ¿qué implicaciones tendría pues poder sacarlo? Y dijo, pues levantar absolutamente todo. ¿Y qué se necesita para levantar absolutamente todo? Le pregunté y me dijo un milagro. Entonces es como, no sé, yo siento que es como la impotencia todo el tiempo de que yo no me quiero imaginar la familia esperando 25 días para ese momento, 25 días para poder encontrar el cuerpo. Todo lo que implicó poder llegar hasta ahí. Lo encuentran y no lo pueden sacar. Y realmente es muy importante porque yo sí creo que hay mucha gente que no ha podido hacer su duelo por eso. ¿Qué espera la gente? Simplemente poder sacar el cuerpo, enterrarlo en un lugar digno, llevarle flores, ir a hablarle cuando quiera, decirle adiós, lo que sea, pero poder tener un lugar en donde llevarlo y en donde despedirse, no de esta manera. Y muchas familias han tenido que hacerlo así, por eso hay muchos lugares en donde se ven coronas de flores, en donde se ven mini altares, porque son muchas familias que o se resignaron o entienden que es imposible poder sacar el cuerpo de su familiar y simplemente hicieron su duelo y su despedida ahí, en el mismo lugar en donde les arrebataron la vida de sus seres queridos. Estefanía, después de lo que usted vivió, ¿qué viene para Venezuela? ¿Qué vio? ¿Cuál es ese panorama? Y por último, un mensaje para todas las personas que la están viendo, más allá de periodista, como humana, porque también esa línea entre los que somos periodistas y en qué momento nos convertimos en seres humanos que estamos frente a la escena tan terrorífica que es esta tragedia. Bueno, ¿qué viene para Venezuela? A mí me preocupa mucho. Siento que hay una rabia colectiva. Lo vimos mucho, eso nunca lo mencionamos en los informes, por ejemplo. Hay una rabia colectiva preocupante. La gente ya no se aguanta nada. Por muchos años la gente tuvo que callar muchas cosas, a la gente le daba miedo hablar muchas cosas porque había mucha represión y muchas cosas que bueno, todos hemos visto cómo ha sido todos estos años allá, pero siento que a raíz de lo que pasó se despertó en ellos una furia que los ha llevado a agredir a la fuerza pública, por ejemplo. Hay mucho descontento porque nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Muchos uniformados, militares y policías que después de muchos días, ahora sí llegaron al lugar, pero no llegaron a ayudar, sino que están ahí parados como mirando, no sé si vigilando o haciendo qué, pero a la gente les molesta mucho, porque estás tú ahí desgarrándote las manos, quemándose con los esmeriles, partiéndose los huesos, porque hay mucha gente que se ha fracturado, gente que se ha caído a los huecos, es decir, el esfuerzo físico que la gente está haciendo es enorme. Y que tú veas a quien debería estar a tu lado ayudándote y apoyándote ahí parado con un casco, con las botas muy bien lustradas y el uniforme intacto, es molesto. Y a mucha gente esa rabia que se ha generado por lo que pasó los ha llevado a eso. Les gritan, ¿qué? ¿Te llevo un tinto? ¿Qué? ¿Te llevo una sombrillita? ¿Quieres una cama? Les gritan cosas. Es como hay mucha, mucha molestia y preocupa porque pues no sabemos hasta dónde esto pueda llevar y la gente ha venido acumulando, acumulando. Ya acabamos de pasar un mes, pero luego van a ser 2 meses, luego 3 meses y no sabemos esto en qué pueda desencadenar. ¿Qué más puede venir para Venezuela? Que siga creciendo la solidaridad. Yo siento que al final ha sido una gran lección que nos ha dejado este país al resto del mundo y es la solidaridad de su gente. Es impresionante lo unidos que son, impresionante. O sea, lo que yo te decía, alguien que lo perdió todo, que tenga capacidad y fuerza para darle a alguien que no perdió nada o que perdió un poquitico más que tú,
eso pone a prueba realmente de que está hecho uno como ser humano y como persona. Creo que eso es lo que vamos a seguir viendo también, mucha solidaridad, es lo que espero también que se vea del mundo, porque al final ellos lo que quieren es eso, que no los olviden. Más allá como de un titular, más allá de lo que fue viral, más allá de la entrevista súper reveladora, que ellos quieren es que no los olviden. Y ahorita se viene la etapa más difícil, cuando empieza a pasar el tiempo y la gente empieza a olvidarse de Venezuela. Pero no se nos puede olvidar que la gente que está hoy ahí sobrevivió y vivió, comió y durmió con la ayuda que el mundo le dio. Las ayudas humanitarias, los albergues, todo eso venía de donaciones, del buen corazón de la gente. Si eso deja de pasar, ¿qué va a pasar entonces con todas estas familias? Creo que esa sí es una angustia que hay, que no los olviden y que la ayuda no deje de llegar para que estas familias puedan seguirse sosteniendo, no sabemos por cuánto tiempo más. La mayoría de ellos se mentalizan en que van a estar mucho tiempo en los albergues, pero pues muchos sí tienen el ánimo de poder volver a construir su casa y salir de ahí. Y personalmente, ¿qué me deja? Eh, no sé, qué pregunta tan difícil. Yo creo que a mí este cubrimiento me cambió como persona, mucho. Hubo muchos momentos en donde uno se siente muy confrontado como ser humano porque cuando tú dimensionas y llegas a un lugar así, tanta necesidad es que de verdad son muchas vidas, son muchas personas, son demasiados afectados, que llega un momento en donde tú sientes que tu trabajo como que quieres pasarlo a un segundo plano y tú antes quieres es ayudar y sientes mucha impotencia por eso, porque no tengo las herramientas, no tengo la manera de ponerme a hacer lo que ellos están haciendo. Y de lado tengo mi misión principal, que es llegar a informar. Y los primeros días hubo una confrontación muy fuerte por eso, porque yo sentía que no estaba haciendo lo que yo debería hacer, que es poder ayudar a esta gente de alguna manera. Pero después, cuando fue pasando el tiempo, que ya nos reconocíamos con la gente porque llegábamos al otro día, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Y ya empezábamos a conocernos y a construir, digamos, una relación en la que todos nos ayudábamos. Empezamos a notar la gratitud tan enorme que había de la gente hacia nosotros. Muchas gracias por contar, muchas gracias por visibilizar, muchas gracias por estar aquí. Y ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta que el periodismo va mucho más allá de informar. En este cubrimiento el periodismo fue acompañar a la gente, abrazar a la gente, apoyar a la gente, visibilizar a la gente, que siento yo era lo que más ellos querían. Por favor, cuenten la realidad de lo que está pasando. Y fuimos fieles a eso. O sea, no hubo una sola cosa que no se contara que estuviera ceñida o fuera de la realidad. Todo fue tal cual como pasó, tal cual como lo vivimos, tal cual como lo vimos, tal cual como la gente lo contó. Y creo que a mí me enseñó mucho un poco eso. Es que siempre se ha hablado de que el periodista, para informar bien, debe tomar cierta distancia del dolor y no involucrarte como tanto, pero aquí era imposible. O sea, es imposible que una señora te llore porque perdió a su hija, porque perdió a toda su familia y fue la única que sobrevivió y tú no sientas ni pienses nada. Creo que al contrario fue abrazar mucho. Eso hicimos, abrazamos mucho a cada persona que nos confiaba su vulnerabilidad, a cada persona que nos abrió su corazón en medio de un momento tan doloroso. Fue abrazar, abrazar mucho, llevar palabra de consuelo, aliento. Y al final, después de muchos días de, digamos, darnos tan duro como equipo frente a lo que pensamos que pudimos haber hecho, entendimos que al final, bueno, nosotros no reconstruimos casas, nosotros no vamos a poder ayudar a esta gente a reconstruir, digamos, sus vidas ni nada, pero sí hacemos una labor muy importante, que es construir memoria y construir historia. Al final, cuando el tiempo pase, la gente va a recurrir a todo esto, a los informes que sacamos, a lo que en los medios se contó, a las noticias que salieron, a las entrevistas que se hicieron, y la misma gente va a poder ver realmente cómo pasó todo, realmente cómo fue. Entonces creo que fue, para mí personalmente, uno de los cubrimientos, digamos, que más me han marcado como persona, como periodista.
Hubo muchos momentos de culpa también, por lo que te decía, siento que ve uno tanto desastre y tanto dolor que de verdad hay momentos en donde uno no entiende uno por qué está haciendo esto y no esto. Yo debería estar haciendo mejor aquello que siento que contribuye más a esto. Hubo momentos en donde, no sé, por ejemplo, se me viene a la mente una conversación que tuve con Andreina, mi compañera, después de que regresamos del cubrimiento. Y nos pasó algo muy similar. A mí me impactó mucho cuando yo se lo conté. Ella me dijo que a ella le había pasado lo mismo. Yo dije, wow, o sea, es una vez que nosotros regresamos en la noche del todo el cubrimiento, llegué al hotel y esa noche nos habían movido de habitación. Cuando yo entré a la habitación, mm, me doy cuenta que esa habitación tenía una tina y yo estaba tan cansada, eran como las 11 de la noche. Estaba tan cansada que yo dije, voy a llenar la tina y me voy a recostar un rato. Entonces organicé todo y cuando me metí a la tina fue como que yo veía, me recosté y veía aquí encima toda la espuma y empecé a sentir mucha culpa. ¿Cómo es posible que yo acabo de llegar allá, de ver gente que no tiene un techo, gente que no tiene donde ducharse, que lleva días sin bañarse, gente que no tiene que comer, que perdió su vivienda? ¿Cómo merezco yo estar aquí acostada en esta tina con espuma? ¿Cómo merezco yo el agua caliente? O sea, es decir, es como que uno a veces sí mentalmente se deja, digamos, llenar de mucho de lo que ve, de lo que siente cuando está en ese cubrimiento. Em, lo único que pude hacer fue llamar a mi mamá y decirle, mami, quiero que sepas que acabo de volver de una zona de mucho desastre, de ver a gente llorar, de ver muchos cuerpos, de ver cosas muy dolorosas y en este momento estoy en una tina muy cómoda, con agua caliente, tomando agua potable. Y bueno, ahí tuvimos una conversación muy íntima, pero en ese momento también recordé lo que me decían muchas sobrevivientes allá. Había mucha gente culpándose. ¿Por qué no me morí yo? ¿Por qué tenía que morir mi mamá? ¿Por qué tenía que morir mi papá? ¿Por qué me salvé yo si soy la persona menos capacitada para poder lidiar con lo que estoy lidiando? Al final esto simplemente me llevó a entender que el periodismo es muy importante para la democracia, me llevo ese mensaje. Y segundo, que aunque el periodismo no reconstruya casas, ni corazones, ni nada, sí construye memoria, muy importante para la gente que hoy está allá, y también ayuda a agilizar ayudas, a buscar respuestas, a llevarle a la gente a entender y a visibilizarse. Y creo que la gente en Venezuela valoró muchísimo, mucho ese trabajo. Stephanie, gracias por este espacio y nuevamente pues la admiración total por todo este cubrimiento que hicieron desde el equipo. Muchas gracias por este espacio tan sano. Además, me sentí muy cómoda. Gracias, Sara.